predicación le he titulado La teofanía o cristofanía de Dios en la Biblia. No sé si mi esposa le puede venir a ayudar aquí al ingeniero. Eso sí. Entonces, ¿cómo se llama la predicación? La teofanía o cristofanía de Dios en la Biblia. Primero vamos a estudiar qué significa teofanía, porque de pronto es una palabra que no es muy conocida para unos, para otros sí. Teofanía significa la manifestación de Dios. ¿Qué significa teofanía? La manifestación de Dios. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dice así: Dios es espíritu. Dejemos hasta allí. ¿Cómo es Dios? Por naturaleza, Dios es espíritu. Dios por esencia o naturaleza es espíritu. Esto quiere decir que no tiene un cuerpo físico o material como el suyo o como el mío. La Biblia nos habla de lo que se conoce teológicamente como el antropomorfismo con respecto a Dios. Pastor, ¿y qué es un antropomorfismo? Antropomorfismo en Dios significa que el Señor toma cualidades humanas aunque Él no es humano. Por ejemplo, la Biblia me habla de ¿qué cosa? Las manos de Dios. La Biblia me habla de ¿qué? De los ojos de Dios. La Biblia me habla de los pies del Señor. Pero Dios es espíritu. Por lo tanto, no tiene un cuerpo como el de nosotros. No es físico, no es material. Es espiritual. Dios es espíritu. Esto quiere decir que su cuerpo, al ser un ser espiritual, Él es omnipresente, Él es invisible, Él es infinito. Su presencia habita en toda la creación y habita de una manera especial en aquel hombre y en aquella mujer que lo ha aceptado. Diga conmigo: Dios en su plenitud vive en mí porque yo soy creyente de Cristo. Así es. Entonces Dios, su presencia lo llena todo. La presencia de Dios llena, escúcheme bien, la presencia de Dios llena el espacio del infinito eterno, pero habita de una manera especial en el creyente. Cuando no teníamos a Cristo, claro, Dios estaba presente en todo lugar, pero todavía no en él o en ella, porque no se había convertido. Una vez nos convertimos, Cristo habita en nosotros. ¿Quién habita en usted? ¿Quién vive en usted? Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, gloria a Dios. Primera Timoteo 1:17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, claro, como Dios es espíritu, Dios, una de las características de las que hay aquí, una de ellas dice que es invisible. Dios es espíritu, por lo tanto no es visible al ojo humano. ¿Cómo es Dios? Invisible. Usted puede ver a Dios, usted ve a Dios así como usted me está viendo a mí. Dios es espíritu. Al ser espíritu, Dios es, como dice la Biblia en 1 Timoteo 1:17, Dios es como invisible. Dice el Rey de los siglos, o quiere decir eterno. Inmortal. Nos sigue hablando de lo que es la eternidad de Dios, el espíritu de Dios. Invisible. Bendito es el Señor. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Entonces Dios es invisible por cuanto es espíritu. Dios, al ser espíritu, es a la vez invisible. Por eso es que a Dios nadie, escúcheme bien, a Dios
nadie le ha visto jamás. El pastor se inventó eso. No, eso lo dice la escritura. Vamos a primera de Juan 4:12. Hoy el ingeniero acá del computador está flash, está como un rayo, ¿no? Flash. Primera de Juan 4:12, en el inicio dice, nadie ha visto jamás a Dios. Dejemos hasta ahí. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie ha visto jamás a Dios. Es algo contundente. Ahora, ¿por qué nadie ha visto jamás a Dios? Porque Dios es espíritu y al ser espíritu, Dios es invisible. Bendito es el Señor. Pero en el Antiguo Testamento nos dice que también no hay quien vea a Dios y viva. ¿Dónde dice eso? Éxodo 33:20. Dice así. Éxodo 33:20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. ¿Y qué? Y vivirá. Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ve a Dios, la esencia, la gloria en su plenitud, ¿qué le va a pasar a esa persona? Muere, irremisiblemente va a morir. ¿A quién le dijo esto el Señor? A Moisés. Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu rostro, yo quiero verte, Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Lo va a ver, ahorita vamos para allá. Moisés le dijo: yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, yo quiero conocerte, Señor. Es que Moisés era así todo aletosito, así, todo eléctrico así Moisés. Y el Señor le dijo: venga, Moisés, usted no sabe lo que me está pidiendo, mijo. Si usted me ve a mí, vea, ¡pa! Cae como un pollo ahí muerto, Moisés. Usted no sabe lo que está pidiendo. Óigame, y hay verdad, hay cosas que le pedimos a Dios y no sabemos lo que pedimos. ¿Cuánto le piden paciencia a Dios? Ay, tener paciencia. Y nos llegan las pruebas. Y luego decimos: ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es una de las cosas que más nos enseñan las pruebas? Son muchas, ¿no? La fe, la perseverancia. Pero una de las cosas que más nos enseña las pruebas, ¿qué es? La paciencia. Pregúntale a Job. Cuando usted habla de paciente, nos acordamos en la Biblia ¿de quién? De Job, paciente. ¿Y qué le llegó a Job? Pruebas. ¿Usted está pasando por pruebas? Y le pidió a Dios paciencia. Entonces, ¿por qué se queja? Gloria a Dios por esas pruebas, porque de esas pruebas Dios te sacará y saldrás y brillarás como el oro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Jesús. Sin embargo, observamos que en la misma Biblia nos dice que Jacob vio a Dios cara a cara. Vámonos para allá. Génesis 32, 29 al 30. Génesis 32, 29 al 30 dice así. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿qué dijo Jacob? Mire, ¿qué dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este Peniel significa el rostro de Dios, ver el rostro de Dios. Entonces, cuando usted estudiamos la escritura bíblica, aparentemente, ¿qué encontramos aquí? Una contradicción. Jacob dice: vi a Dios cara a cara. Pero él dice: y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. En ese Peniel que él tuvo, vio a Dios cara a cara, dice la escritura. También en Éxodo 33, 11. Miren lo que dice.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El tabernáculo era lo que luego fue el templo, y lo que hoy día nosotros le llamamos iglesia, congregación, el templo, como le quiera llamarlo, es lo mismo. Josué, ¿dónde permanecía? El que luego fue el sucesor de Moisés. No se apartaba del tabernáculo. Hermano, no deje de congregarse. No deje de asistir a la iglesia. No deje de buscar de Dios en la iglesia. Porque es importante hacerlo. Y Dios se manifiesta y se revela de una manera especial en medio de la congregación. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Lo importante de la congregación. Aquí nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla con un compañero de trabajo o con algún familiar o con algún hermano en la fe. Así como, mire, yo le estoy hablando a usted de parte de Dios. Así, de esta manera de relacionarse con alguien, hablando cara a cara, de esa manera Moisés se relacionaba con Dios. Sí, ellos vieron a Dios. La Biblia lo dice, que sí vieron a Dios. Y coloqué solamente estos 2 ejemplos, el de Jacob y el de Moisés, pero hay otros más en el Antiguo Testamento. Sí vieron a Dios. Vieron a Dios, pero no murieron. Aparentemente hay una contradicción bíblica, como que lo uno contradice a lo otro. Pero la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea que no podemos hacer doctrina de pasajes bíblicos o versículos aislados. Tenemos que ver el conjunto bíblico que nos habla sobre un cierto tema. Por ejemplo, la salvación. No puedo tomar un pasaje bíblico aislado. Por ejemplo, rápidamente. Dice que la mujer se salvará por tener hijos. ¿Ha leído esa parte? Y la mujer se salvará por tener hijos. ¿Sí ha leído esa parte de la Biblia? ¿Y cómo así? Y entonces la salvación no es por el sacrificio de Jesús y por la fe en el Señor. No, pero es que la salvación que me está hablando, esa parte en cuanto a la mujer tener hijos, me está hablando de otro contexto con respecto a la salvación, que no voy a entrar en detalle porque esa no es la enseñanza. Pero cuando leemos el conjunto de la salvación, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vemos que la palabra de Dios nos muestra que la salvación para nuestra alma, para tener salvación y vida eterna, es por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces, no hay una contradicción en la Biblia. ¿Sabe qué es lo que pasa? En Dios, escúcheme bien, en Dios hay una pluralidad. ¿Qué hay en Dios? Una pluralidad. ¿Qué significa plural? Más de uno. O sea, mínimo ¿qué? Mínimo 2. Pero pluralidad es más de uno. O sea, de 2 en adelante. En Dios hay una pluralidad. Vamos a Génesis 1:1. Atento. Atisbe. Génesis 1:1. ¿Llegamos? Dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en cada uno de los versículos que se nos muestra a ese Dios creador, el Elohim. La palabra hebrea para Dios aquí en Génesis 1 y en otros pasajes bíblicos, pero estoy hablando de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En el principio creó Dios. Ese Dios allí en el original es el hebreo Elohim o Elohim. Elohim o Elohim. Y la palabra Elohim en hebreo, ¿sabe qué significa la palabra Elohim en hebreo? Significa dioses. ¿Qué significa Elohim? Dioses. Y entonces aquí uno dice, pero ¿cómo así que dioses? Si Dios es uno, entonces aquí como Elohim significa dioses. Bueno, vamos estudiando la revelación de Dios.
aunque Elohim significa dioses, por naturaleza Dios es uno. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 6:4. Vamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pregunto, ¿la Biblia me habla de cuántos dioses? De uno solo. Dios es uno. Eso lo dice aquí el Antiguo Testamento. Pero también vámonos para el Nuevo Testamento. Vamos a Judas 1:25. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, el penúltimo. El último es Apocalipsis. Este es antes de Apocalipsis. Un libro antes de Apocalipsis. De ahí llega rapidito. Busca Apocalipsis, se devuelve una página y listo, ahí ya está en Judas. ¿Qué dice Judas 1:25? Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Aquí nos dice al único, o sea, uno. Al único y sabio Dios. Lo mismo que Deuteronomio 6:4. Otro pasaje bíblico. Romanos 16:27. Y libro de Romanos 16:27. Dice así, muy parecido a Judas 1:25. Dice Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y para terminar allí, primera de Timoteo 1:17. Dice así primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por naturaleza, Dios es uno. Un atributo de Dios es que en Dios hay una unidad. Diga conmigo, Dios es uno. No son tres, ni dos, ni cuatro. Un solo Dios. Dios es uno. Dios es uno. La Biblia lo enseña. Es la naturaleza de Dios. Por naturaleza Dios es unidad. Dios es uno. Pero como Elohim, de Génesis 1, que me habla de la creación. En el principio creó Dios. Ese Dios es Elohim. Pero como Elohim en hebreo significa dioses, lo que la palabra de Dios nos revela, escúcheme bien, entonces, lo que la palabra de Dios nos revela, sabiendo que Dios por naturaleza es uno, es que en ese Dios que es uno hay una pluralidad. Y a eso teológicamente se le conoce como la pluralidad divina. Mire que todavía no le he dicho tres. Estoy hablando de la pluralidad divina. O sea, Dios es uno, pero en Dios hay una pluralidad. Mas no varios dioses. Por ejemplo, los de la unicidad o los solo Jesús, ellos creen que nosotros, los que creemos en la Trinidad de Dios, creen que nosotros creemos en tres dioses. No, el que dice eso, la verdad, no conoce la palabra de Dios. No cree en lo que, no sabe lo que nosotros creemos. No, Dios es ¿qué? Es uno. Dios es uno. Dios es uno manifestado en tres personas. Te voy a hablarte de la Trinidad sin profundizar allí para no salirme mucho del tema, pero sí era necesario que te hable de la Trinidad, porque como Dios es uno, pero el nombre de Dios es Elohim y Elohim significa dioses. Entonces no son varios dioses porque Dios es uno, pero lo que significa Elohim y nos muestra por revelación es que en Dios hay una pluralidad divina. Ese plural, ¿cuánto es? No varios dioses, no, un solo Dios. Entonces la Biblia nos habla de que hay un Dios manifestado en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. Mire que yo no digo modos ni conceptos, no, digo persona. El Padre, Dios es una persona, el Hijo divino es una persona y el Espíritu ¿qué es? Es una persona, pero es
un solo Dios. ¿Dónde nos enseña eso? Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién dijo eso? Jesús. Óigame, decir esto son palabras mayores que solamente las dijo Jesús y las puede decir Jesús. Mire lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios mío bendito. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mire que ahí ya me habla de la voluntad del Padre y de la voluntad del Hijo. Dice, las obras, las palabras que yo les enseño, no las hablo por mi propia cuenta, sino ¿de quién? De mi Padre. O sea que aquí nos está mostrando que el Hijo, Jesús, su nombre, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también nos deja claro la voluntad del Padre y la voluntad de Él. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bendito es el Señor. Entonces vemos aquí en la Escritura que Jesús, el Hijo divino, dice que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Quiere decir que cohabitan desde la eternidad, subsisten mutuamente desde la eternidad. Y por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso cuando Felipe le dice, ay Jesús, pues ya lo estamos siguiendo y bueno, pero queremos ver a Dios, entonces muéstranos al Padre, pues muéstranos al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás. Muéstranos al Padre y nos basta. Ya, yo viendo al Padre, Él dijo, yo ya creo en ti, yo, o sea, listo contigo, cuadro caja con usted, Señor. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo que ando con ustedes y no me conocéis, no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo conocemos al Padre? ¿A través de quién? Del Hijo. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene al Padre. El Hijo, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Ah, gloria a Dios por su palabra. Oiga, la palabra de Dios es maravillosa. Ahorita vamos a Juan 10, 29 al 33. Entonces te estoy esbozando bíblicamente y mostrándote lo que es la Trinidad de Dios. Aquí lo de la pluralidad divina y ese plural es en tres personas. Juan 10, 29 al 33. Sigamos allí en Juan. Dice así, 29 al 33. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Óigame. Jesús le dice, suelta esta perla ahí, suelta esta perla ahí. Ahí estaban los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, estaba una gran cantidad de personas. Y suelta esta perla. ¿Cuál fue la perla? Yo y el Padre, uno somos. Uy, hermano, eso, vea, eso causó urticaria en la gente. Se enroncharon. Porque como un hombre que de carne y hueso que yo estoy viendo me va a decir que él y el Padre Dios son uno. La gente que pensó de Jesús en ese momento, los que no creían eso, tipo está loco, se la fumó verde, un hereje, un apóstata. Pero Jesús está diciendo, yo y el Padre uno somos. Sigamos allí.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Se acuerdan de la urticaria? Se enroncharon. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mire, los que estaban allí entendieron que cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, lo que él estaba diciendo es que él era Dios, que era igual al Padre, y si es igual al Padre es porque él es Dios. Ellos no entendieron eso. Felipe tampoco lo había entendido. Luego vino esa revelación y los discípulos entendieron que Cristo es el mismo Dios, el Mesías, el enviado del Padre. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Entonces vemos aquí en la pluralidad divina a dos personas. ¿Cuáles? El Padre y el Hijo, que son Dios mismo. Pero también nos habla de otra persona en la divinidad, en la pluralidad divina. Y está en 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escúcheme bien lo que sigue ahorita. El Espíritu todo lo escudriña, al punto que escudriña el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Aún lo profundo de Dios. Uy, hermano, es increíble. ¿Qué es lo que conoce y escudriña el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde llega el conocimiento del Espíritu Santo? Conoce aún lo profundo de Dios. Wow. Sigamos acá. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Wow. Nadie conocerá y conoce a Dios plenamente, hablando de nosotros los seres humanos, de la creación como tal. Solo Dios conoce de sí mismo su propia plenitud. Se lo repito. Nadie conocerá a Dios plenamente, hablando de la creación en general. Solo Dios conoce de sí mismo su propia plenitud. Y si el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, entonces ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. No sé si es claro. Es claro, mi amado. Mire, ninguna creación, ser humano, ángeles, animal, la creación, nadie va a conocer a Dios plenamente, 100% no. Dios es, hermano, sus caminos, su presencia es infinita, es eterna, son inescrutables sus caminos. Pero aquí me está diciendo que hay alguien que sí conoce. Si conoce es porque es una persona. Una fuerza no conoce a nadie. Si conoce es porque es una persona. Si hay alguien que conoce lo profundo de Dios. ¿Y quién es ese que dice la Biblia que conoce lo profundo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo puede conocer lo profundo de Dios? Solo hay una respuesta: porque el Espíritu Santo es Dios. Por cuanto el Espíritu Santo es Dios, por eso conoce lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces vemos que en la pluralidad divina, vemos por la Escritura que hay tres personas. Dios manifestado en tres personas. Ojo con la unicidad, donde dice que Dios es uno, sí, pero solo una persona. No, les falta la revelación de Dios. Ojo ahorita con algo que llama, dice que la cuadridimensión de Dios. ¿Usted ha escuchado eso ahorita ya, de la cuadridimensión de Dios? Eso es una herejía muy grande. No voy a titular pues que son hijos del diablo, por profetas del infierno. Yo soy, eso que lo juzgue Dios, yo no tengo por qué decir esas cosas. Pero la enseñanza es herética. Herética quiere decir que es una herejía. Que Dios, el Elión significa el Altísimo. El Altísimo quiere decir que está por encima de todo. Entonces que Dios, el Elión, creó
creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y les hizo cuerpo. Pregunto, si el Elión, ese Dios que ellos dicen la esencia, creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios, porque son creación. Y Dios no es creación, Dios es creador. Diga conmigo, Dios es creador, pero no fue creado. Pero luego dicen que no, que sí, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Entonces, pregunto, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es Dios y hubo otro Dios que los creó, el Elión, entonces ¿cuántos dioses hay allí? Pues 4. El tetrateísmo, no, Dios no es 4, Dios es 1. ¿Cuántos es Dios? 1. Y en ese Dios que es 1 hay una pluralidad divina, como ya te lo enseñé. Y esa pluralidad divina está conformada por la persona que la Biblia le llama el Padre, la Biblia le llama el Hijo y la Biblia le llama el Espíritu Santo, los cuales subsisten y cohabitan desde la eternidad y por la eternidad. Dios es creador, pero nunca creado. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. En el plan de la redención de Dios en favor de nosotros los pecadores, era necesario que uno de la pluralidad divina se hiciera hombre. ¿A quién debía Dios rescatar y salvar? A los pecadores. ¿Y los pecadores en qué cuerpo estamos? En este cuerpo humano. Entonces, para que el hombre fuera salvo y recibir perdón de pecados y salvación y vida eterna, alguien de Dios, de la pluralidad divina, tenía que tomar forma humana. Se lo reitero, en el plan de la redención de parte de Dios en favor del hombre, era necesario que uno de la pluralidad divina se hiciera hombre, es decir, que Dios se encarnara. Y ese rol, escúcheme bien, ese rol de la encarnación lo tomó el Hijo. Dentro del plan de la redención de Dios en favor del hombre, nosotros los pecadores, en favor de nosotros los pecadores, uno de la pluralidad divina tenía que encarnarse. ¿Quién fue el que se encarnó? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu? No. ¿Quién fue el que se encarnó de la pluralidad divina? O sea, de la Trinidad de Dios. ¿Quién se encarnó? El Hijo. ¿A quién el Señor le reveló por sueños que debía llamarse Jesús? Bendito es el Señor. Por eso es que la Biblia habla de Jesús como el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Es Dios con nosotros porque es igual a nosotros en el sentido humano, pero también diferente a nosotros porque Él es Dios. O sea, era igual a nosotros como hombre, pero diferente a nosotros porque Él es Dios. Eso es el Emanuel, Dios con nosotros. El Padre envía, el Hijo, el enviado, y el Espíritu Santo es quien afirma, es que convence, es que redarguye, es que toca los corazones para que reciban la redención del plan de Dios. El Señor Jesucristo, antes de encarnarse y vivir en este mundo por 33 años y medio, cuando estuvo Jesús acá en la tierra, en el Antiguo Testamento Él ya se manifestaba a la humanidad. Sí. No de continuo, cuando vino en hombre, en carne, cuando vino y salió del vientre de María, la Virgen, que duró 33 años y medio aquí en la tierra. Antes de la encarnación divina, Cristo, el Hijo, sí se revelaba a los hombres, sí se manifestaba a los hombres. Eso lo enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y tomaba forma humana. Eso se llama la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, que era el mismo Cristo en el Antiguo Testamento manifestado. En ciertas ocasiones y a ciertas personas, hombres y mujeres, ese Cristo hoy día encarnado, pero que ahora está a la diestra del Padre, Él se manifestó en el Antiguo Testamento en momentos específicos, especiales, para cumplir su propósito. Vamos a estudiar eso. Jueces 6, 11 al 14.
¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. ¿Hasta qué hora me permiten? ¿Hasta las 4 predicar? Jueces 6, 11 al 14. Si no miro el reloj, mi amado, mejor dicho, aquí sigo derecho. Y cuando digo para terminar, falta 30 minutos. Jueces 6, 11 al 14 dice así. Y vino el ángel de Jehová. ¿Quién vino? El ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, mire, vuelve otra vez, dice el ángel de Jehová, quien se le apareció a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole ¿quién? Mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, reciba la palabra por revelación. Por eso usted tiene que estar en el espíritu y aquí atento. A Gedeón, en primera instancia, en el versículo 11 y en el versículo 12, nos dice en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová. Y ese ángel se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y en el versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pregunto, ¿cómo se llama o cómo le dice la Biblia a aquella persona que se le reveló, se le manifestó a Gedeón? ¿Cómo le dice la palabra de Dios? ¿Cómo le llama? El ángel de Jehová. Pero resulta que ese ángel de Jehová, que Gedeón podía verlo. Gedeón podía verlo. Yo les enseñé al principio de lo que es el antropomorfismo de Dios. Significa que la Biblia nos enseña de que Dios tiene cualidades humanas, aunque no las tiene, porque Dios es espíritu. Lo hace para que usted y yo entendamos. Dice, que Dios nos ve. Entonces ya uno sabe que como los ojos, uno ve, Dios me está mirando. Entonces ya uno, la palabra de Dios llega a ser, los ojos de Dios están sobre mí. Pero Dios es espíritu y por ende es eterno, es invisible, es eterno. Pero aquí ya no estamos hablando de un antropomorfismo, no, ya estamos hablando de una teofanía de Dios. ¿Cómo así teofanía? Una manifestación de Dios. Una manifestación de Dios que Gedeón podía ver con los ojos físicos y con el cual Gedeón habló. Se relacionó, habló, compartió con él, podía tocarlo, podía abrazarlo, podía verlo. Es más, dice que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, o sea, un árbol pues grande. Sigamos acá. Pero ese mismo ángel ahorita le dice en el versículo 12: Jehová está contigo. Y en el versículo 14, miren, déjalo en el 14. Entonces, cuando Gedeón escucha del ángel de Jehová que le dice: Jehová está contigo, y le dice: venga, ¿y cómo así que Jehová está con nosotros? Y el que nos sacó de Egipto, como dicen nuestros padres, ahorita, ¿dónde está? Nos ha desamparado. Y mire que ahora en el versículo 14, ese mismo ángel de Jehová, la Biblia dice: y mirándole, ¿quién? Jehová. Ya no le llama ángel, sino que le llama ¿a quién? Jehová. Entonces le pregunto, ese ángel de Jehová, ¿quién era? Era el mismo Dios. Pero ¿quién de la pluralidad divina, o sea de la Trinidad, es el que se manifiesta como hombre? El Hijo, que cuando se encarnó y vivió en la tierra, su nombre fue Jesús.
Ah. Mire que ahora el ángel de Jehová le dice, y mirándole Jehová. O sea que ese ángel de Jehová era el mismo Dios. O sea que Gedeón vio a Dios como el ángel de Jehová. Pero era el mismo en su época de Gedeón. Él era el Cristo preencarnado. Pero era el mismo. Él ha existido por la eternidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Ah, bueno. Hermano, es que aquí yo le doy es palabra. Yo aquí no le alimento sus emociones. Yo aquí le alimento el espíritu. Gloria a Dios por su palabra. Sigamos acá. Entonces vemos que este ángel se revela como el ángel de Jehová, pero luego dice que es el mismo Dios. Porque dice, y luego dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y termina diciendo, no te envío yo. Uy, o sea, yo Jehová, que ahora me he revelado como el ángel de Jehová. Esto es Antiguo Testamento, claro está, ¿no? Te envío yo. O sea, el ángel de Jehová es el mismo Jehová, es el mismo Dios. Y le dice a Gedeón, yo te estoy enviando. Gedeón, tranquilo, óyeme, Dios está contigo y Dios te respaldará. ¿Usted lo cree? Amén. Ahorita vamos a otro ejemplo. Jueces 13, 12 al 6. Jueces 13, 2 al 6 primeramente. Dice así. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. A la mujer de Manoa, ¿quién se le apareció en este momento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y le dijo el ángel de Jehová, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo, no nazareno, no, nazareo. Nazareo es diferente a nazareno. Nazareno es que nació en Nazaret. Nazareo es lo que está diciendo aquí. Es nazareo, o sea, consagrado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. ¿Cómo se llamaba su marido? Manoa. Diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde era ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Una pareja de esposos. Manoa, su esposa. Ella era estéril, años de matrimonio, nunca habían podido tener hijos. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, vas a tener un hijo, ese hijo será nazareo, o sea, consagrado para Dios, hay un propósito en él. No le vas a dar vino, no le cortarás el pelo. ¿De quién estamos hablando ese muchachito? ¿Quién era? Noé. ¿Sí? Bien, bien. Noé del arca. ¿Ustedes quién es el del pelo largo? Sansón, perfecto. Correcto. Entonces, ya era a ver si están pilosos. Eso me gusta. La iglesia está pilosa, eso está bien. Está en el espíritu. Entonces ella va y le llama al esposo y le manda un WhatsApp. Le dijo, mijo, véngase rápido. Lo necesito acá en la casa. Necesitamos ponernos a trabajar porque Dios me dijo que íbamos a tener un hijo. Así que póngase pilas, mijo. Si quiere le doy su juguito de chontaduro con borojó. Se me apareció un ángel temible, o sea, me causó temor. El ángel de Jehová. Yo, de lo temerosa que estaba, me dijo que íbamos a tener un hijo, que lo tenía que consagrar, iba a ser nazareo. Pero yo me dio temor y de preguntarle, ¿no? De quién era, de dónde venía, ni tampoco le pregunté su nombre, o sea, no me dijo su nombre. Pero era el ángel de quién? El ángel dijo, mira que ella le dice a quién, a su esposo. ¿Qué pasó luego?
Sigamos acá. 15 al 23, de allí de Jueces 13. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparamos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo, ¿quién? A Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. No lo había entendido hasta ese momento. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Recuerda que la mujer le dijo: no, yo no le pregunté el nombre, de dónde era, me dio pena, él no me dijo su nombre, claro, ya tuvo ese temor, ¿no? Manoa sí le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es como? Admirable. O sea que le dijo el nombre, admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel de Jehová hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Mire, ellos se asustaron, tuvieron temor. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa, ahorita sí conoció, que era ¿quién? El ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: mire Manoa, que dijo: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Él sabía de que el que veía a Dios no quedaba en pie, moría. Sigamos ahí. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Ella le dijo: hermano, cálmese, deje la paranoia, hermano, te está paniqueado ahí. ¿Sí o no, mano? Que esta era una santanderiana. Deje tanto pánico, tanta paranoia usted ahí. Hombre, si Dios nos hubiera querido matar desde el principio, nos hubiéramos muerto. Mire, recuerde que la esposa le dice a Manoa la revelación del ángel de Jehová. Y ellos le dicen: Señor, revélate de nuevo, queremos verte de nuevo. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Volvió y se reveló. Pero esta vez se reveló, no solo a la mujer, sino también ¿a quién? A su esposo, a Manoa, a los dos. Y se revela como el ángel de Jehová. Y entonces Manoa dice: bueno, pero déjame, entonces yo ofrezco un holocausto a Jehová. Y cuando está ofreciendo el holocausto, ese varón que podía ver, que podía escuchar, que podía ¿qué? Tocar, porque fue una teofanía de Dios, una manifestación de Dios a Manoa y su esposa. Cuando él ofrece el holocausto a Jehová, el ángel de Jehová hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro en ese momento? Subió en medio de la llama al cielo. Cuando esto pasa, ellos inmediatamente, Manoa y su esposa, entienden que ese ángel de Jehová es ¿quién? El mismo Dios. Él entiende, dice, recibe en su espíritu y dice: uy, Dios, este es el mismo Dios, estamos hablando con Dios mismo. Y por eso él dice: Dios mío santo, Señor amado, ciertamente vamos a morir porque te hemos visto, Señor. Vamos a morir. Y ahí es donde la mujer le dijo: de tanta paranoia, hermano. Si Dios nos hubiera querido matar hace rato, nos hubiera matado desde el principio. Y Dios cumplió su palabra. ¿Cuál fue la promesa? La tenencia del hijo. Y allí tuvieron a Sansón. Ellos reconocieron que al ver al ángel de Jehová, estaban viendo al mismo Dios. Ahorita vamos a Éxodo 3, 1 al 6. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pero vamos a leerlo desde el 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb o Joret, monte de Dios. Y allí en Horeb, ¿quién se le apareció? Versículo 2. El ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, o sea, estaba prendida, pero la zarza, ¿qué? No se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? De mirar a Dios. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una llama de fuego allá en el monte Horeb. ¿Cuál era el milagro? ¿Que se prendiera una zarza en medio del desierto? No, ese no era el milagro. Pregunta: en un desierto donde hace un sol fuerte y hay árboles secos, ¿qué es lo normal? Que se prenda. Cuando el pasto está seco y calienta el sol fuertemente, ¿qué es lo normal? Que se prenda. Entonces, el milagro no era que la zarza se hubiera prendido en fuego. El milagro era que estando encendida en fuego, la zarza no se consumía. Entonces él dijo: uy, esa zarza, yo he visto zarzas que arden pero vuelven y se apagan y se vuelven cenizas, pero en esta que se prendió así, hay algo especial, no se consume. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno, lo que hubiéramos hecho usted y yo: ir a ver, acercarse a la zarza, ver más de cerca qué es lo que está pasando. ¿Por qué la zarza no se consume? Pregunto: ¿quién fue el que se le apareció a Moisés? ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 1, perdón, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién era el que estaba allí? ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y Moisés se acercó. Y cuando él se acerca, le habla, hay una voz que sale de la llama, le habla. Y ahora en el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pregunto: en el versículo 2, ¿quién era el que estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Y en el versículo 4, ¿quién fue el que le habló de en medio de la zarza? ¿Qué dice la Biblia? Jehová, o sea, Dios mismo. O sea que el ángel de Jehová es el mismo Dios. Aquí se le reveló a Moisés. Jehová Dios le habla a Moisés y por eso Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es lo que nos enseña la escritura. Moisés cubrió su rostro, versículo 6 al final, porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque él también sabía de que el que mira a Dios moría. Entonces él ve, la Biblia le llama al ángel de Jehová, pero luego dice que es Dios mismo, Jehová mismo que le está hablando. O sea que el ángel de Jehová es Dios mismo, es Jehová Dios, Dios mismo. Y cuando él ve eso, él dice: Dios mío, yo estoy viendo a Dios. Y por eso él cubre su rostro inmediatamente, porque él tiene temor, tiene miedo. Pero ese es un miedo de reverencia, ¿no? Miedo de temor, de reverencia ante Dios. Por eso él cubre su rostro. La teofanía o manifestación de Dios al hombre es decir, es la misma cristofanía. O sea, estas teofanías de Dios a través del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quién era el que se estaba manifestando y de la Trinidad o de la pluralidad divina?
¿quién era el que se estaba manifestando y que era el mismo Dios y que la Biblia le llama el ángel de Jehová? ¿Quién era? El Hijo, o sea, el Cristo preencarnado. Las teofanías o manifestaciones de Dios al hombre, es decir, cristofanía, porque es a través del Hijo Jesucristo que Dios se ha manifestado al hombre para que el hombre pueda ver a Dios. Ahorita sí entendemos por qué la Biblia dice que a nadie le ha visto jamás, jamás a Dios, que el que ve a Dios muere. Pero aquí vemos que sí hubo personas que vieron a Dios y no murieron. ¿Por qué? Porque era la revelación del Hijo, no del Padre, del Hijo. Pero ese Hijo que en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová, era el mismo Dios. Por eso la Biblia dice que Jacob vio a Dios cara a cara. Moisés habló con Dios, Jehová Dios cara a cara, y tuvo miedo y se cubrió el rostro. Y por eso Manoa y su esposa, sobre todo Manoa, dijo: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Entonces, lo que vieron, o mejor, a quien vieron la revelación del mismo Dios, fue la teofanía de Cristo. Por eso se llama teofanía o cristofanía. ¿Quién era el ángel de Jehová? El mismo Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. Y el que ve a Cristo, ve a Dios. Hebreos 1 del 1 al 3. Mire, Dios en su sabiduría, escogió que el hombre pudiera verle. Pero si le veían en su gloria y en su esencia, el hombre ¿qué? Moría. Entonces Dios no quiere matar al hombre, pero lo que sí quiere es que revelarse al hombre. Entonces que de la pluralidad divina, que es la Trinidad, ese rol del plan divino de la redención, ese rol de redentor, de manifestarse en carne, lo tomó el Hijo. No fue ni el Padre ni el Espíritu Santo, sino ¿quién? El Hijo. Por eso la revelación de Dios a través del ángel de Jehová no era el Padre ni el Espíritu, sino era ¿quién? Era el Hijo. O sea, hoy día Jesús o Jesucristo o Cristo es lo mismo. Y por eso, aunque veían a Dios, no morían. Pero sí veían a Dios. Vamos a verlo. Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado o manifestado o revelado, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, escúcheme bien, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios nos habló, el Padre, antes, Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Cristo, nos habló a través de los hombres, a través de los profetas, para que me entiendan. Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Malaquías, Sofonías, Jonás, todos ellos. Pero dice, no, ahorita ya no, ahorita Dios, en su sabiduría, se ha revelado y se ha manifestado y nos habla es por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo ahorita, hoy día, siglo XXI? Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿quién era? ¿Cuál era el nombre? El ángel de Jehová, pero el mismo, estamos hablando de la misma persona, el cual es Dios. Ese Hijo es el resplandor de su gloria. Y miren lo que dice:
la imagen misma de su sustancia. ¡Wow! En otras palabras, es el mismo Dios. Nadie puede ser la imagen misma de la sustancia de Dios si no es el mismo Dios. A través de Él es que ahora el Padre, Dios, se revela y nos habla. ¿Por medio de quién? Del Hijo. Juan 1:18. Solo el piano, hijo, porque el tiempo no nos da ya. Juan 1:18. Para terminar. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Pero luego mire lo que dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, el Hijo, le ha dado a conocer. Bueno. A Dios nadie le vio jamás. ¿De qué está hablando? ¿De cuál persona está hablando aquí? De la pluralidad divina. ¿De quién? Del Padre. O sea, al Padre nadie le ha visto jamás. Y esto lo sigue diciendo en el Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. ¿Quién ha dado a conocer a Dios? ¿Y por medio de quién? Al verlo, están viendo al mismo Dios. El unigénito Hijo, que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Mire, escúcheme bien. Términos: unigénito y primogénito con respecto a Cristo es muy diferente al concepto de unigénito y primogénito para nosotros los terrenales. Es muy diferente. Primogénito quiere decir el primero. Entonces, cuando la Biblia dice que es el primogénito de la creación, hablando de Cristo, no quiere decir que fue el primer creado. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir cuando dice que es el primogénito de la creación, está diciendo que el Hijo es sublime y que su majestad está por encima de todo, mas no el primer creado, porque Cristo es Dios, Cristo es creador, y al ser creador es Dios mismo. Unigénito. Cuando hablamos nosotros unigénito, hijo, acá para nosotros los seres humanos, estamos hablando es que tiene un solo hijo o una sola hija. Como nosotros, mi esposa y yo, tenemos una sola hija. No estamos hablando de que hay un solo hijo y que no tuvieron más porque no pudieron. No. Cuando hablamos de Cristo, bueno, ya le enseñé primogénito, el primogénito de la creación con respecto a Cristo, ya le enseñé eso. Pero ahorita lo voy a enseñar cuando la Biblia dice unigénito, hablando del Hijo de Cristo con respecto a Dios el Padre. No quiere decir que solo tuvo uno y le faltaron más. No. Cuando dice unigénito, quiere decir, mira lo que dice, que está en el seno del Padre. Es decir, uno que salió de Dios, uno que viene de Dios, uno que es igual a Dios. Ese es el concepto teológico con respecto al cuando se habla de Jesús o de Cristo como el unigénito del Padre. Así. Colócate en pie. Señor Jesús, hoy damos gloria a tu palabra, poderoso Dios. La teofanía o las teofanías de Dios tanto el Antiguo y máxime en el Nuevo Testamento, en el pacto de la gracia con la encarnación del mismo Dios, del Hijo Divino, era el mismo Cristo. Por eso cuando hablamos de las teofanías de Dios, estamos hablando de la cristofanía, o sea, la manifestación de Cristo, del Hijo. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Él es invisible, Él es espíritu. Pero dentro de la sabiduría de Dios,
Y en la pluralidad divina, que es la Trinidad de Dios, un solo Dios manifestado en tres personas, el rol de la encarnación, de la manifestación como hombre, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo asumió el Hijo. No fue ni el Padre ni el Espíritu, el Hijo. Y por eso en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era el mismo Cristo preencarnado. Y cuando Jesús vino a la tierra, era el mismo Dios encarnado. Por eso los que vieron a Cristo, los discípulos, los primeros discípulos, obviamente la Virgen María, su madre, José, sus hermanos, la gente que estuvo con Jesús en su tiempo, cuando veían a Jesús, estaban viendo a la manifestación de Dios mismo. O sea, estaban viendo a Dios mismo, hecho carne, eso sí, claro está, hecho carne, hecho hombre. Y ese Dios hecho hombre llevó nuestros pecados. Y ese Dios encarnado, humanado, murió en la cruz por causa de llevar nuestros pecados. Pero por cuanto era Dios, al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Oh Señor Jesús, tu palabra nos ha iluminado el entendimiento, el espíritu. Tu palabra nos ha hecho conocer más de ti, poderoso Dios. Tu palabra nos ha revelado que Dios es uno, que hay una pluralidad divina y que esa pluralidad divina consiste en tres personas a quien la Biblia le llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que es un solo Dios. No son dos dioses, ni tres dioses, ni cuatro dioses, ni muchos dioses. No, es un solo Dios revelado y manifestado en tres personas. El Padre envía, el Hijo el enviado, y el Espíritu Santo es el que toca, inquieta los corazones, redarguye, convence, para que el ser humano, nosotros los pecadores, recibamos la obra redentora de Jesús, el Hijo divino, y así darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Hable con Dios, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Hable con Dios y dígale: Señor, yo quiero ser un enamorado de tu palabra. Hable con Dios y dígale: Señor, yo quiero conocerte más a ti, y conocerte más a ti es conocer más de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Hable con el Señor y dígale: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Espíritu Santo, para recibir esa palabra revelada. Ilumíname, Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por cada hombre, cada mujer que está en esta iglesia, que está siendo edificada en las sanas palabras de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no se están alimentando de doctrinas de hombre, ni doctrinas de demonios, ni del mismo diablo, sino que tú, escúchame bien, tú en esta iglesia tú tienes un privilegio. Aprécialo, valóralo. Tú en esta iglesia recibes las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y tus palabras son espíritu y son vida, Jesús de Nazaret. Señor, danos más hambre y sed por tu palabra, por ese pan del cielo, por ese maná celestial que es tu palabra. Queremos más de ti, Señor, y guarda esta iglesia de desviarnos de la palabra. Que aquí, Señor, esta iglesia Rey de Gloria aquí en Cali se aguarda de las sanas palabras de Jesucristo el Señor. Seamos una guarda de la doctrina verdadera de Dios. Señor, este mensaje es porque como pastor tengo una sana preocupación de ver en las redes sociales predicadores y predicadoras, llamados pastores, profetas, maestros, en fin, o líderes espirituales, predicando doctrinas falsas, herejías, y ver que estas personas tienen miles de seguidores, y muchos tienen millones de seguidores, y son pastores de mega iglesia, de iglesias inmensas, grandes, donde van miles de gentes a esas iglesias, pero lo que están recibiendo es doctrina de hombres.
doctrina de demonios, como dice la Escritura. Y la gente se está alimentando de esto. Señor, tengo esa sana preocupación. Por eso estoy predicando la doctrina verdadera y sana de Jesucristo el Señor con respecto a las teofanías o cristofanía de Dios en la Biblia a nosotros los hombres. Hable con Dios, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: Señor, hoy me voy bendecido, me voy edificado grandemente en el poder de tu palabra, poderoso Dios. Dígale: Señor, hoy voy, regreso a mi casa. Dígale: Señor, o para donde vaya, dígale: Señor, salgo de aquí de tu casa, mas no de tu presencia. Dígale con Dios: Señor, hoy me voy con un entendimiento mayor de la revelación de Dios, de la palabra de Dios revelada. Te bendecimos. Levanta tus manos al cielo. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Y gracias porque tu palabra edifica y bendice la congregación de los santos. En el nombre de Jesús el Señor, esta iglesia, Rey de Gloria, Dios, donde nos congregamos para adorarte en espíritu y en verdad a ti, poderoso Dios. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor, el Rey.